Hola, hoy día quiero compartir nuestra reflexión en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículos 29 al 31, que dice de la siguiente manera: Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. Un milagro más de los tantos milagros que Jesús hizo en este suelo cuando estuvo en las polvorientas calles de Palestina. Esta vez se trata de un familiar directo de Pedro. Se trataba de la suegra de Pedro. La suegra de Pedro estaba enferma. Creo que la casa de Pedro era una casa habitual para Jesús. Jesús llegaba con mucha habitualidad a la casa de Pedro. Seguramente Jesús se quedaba a dormir en la casa de Pedro. Por lo tanto, Jesús tenía mucha cercanía con Pedro y con toda la familia de Pedro. Y seguramente la casa de Pedro era espaciosa, era grande, porque Jesús andaba siempre con su comitiva de discípulos. Y Jesús tenía cercanía no solo con Pedro, sino con los que vivían con Pedro. Y ahí estaba la suegra de Pedro. Muchas veces la suegra de Pedro tuvo momentos de estar con Jesús, pero en esta ocasión la suegra de Pedro está enferma. Y se cree que la fiebre que afecta a esta mujer es una fiebre grave, es una enfermedad grave donde aún peligraba morirse. Pero qué bueno es que haya esa cercanía con Jesús. Inmediatamente dice la Biblia que se acercan a Jesús y le dicen: la suegra de Pedro está gravemente enferma, tiene una fiebre muy grave. Qué bueno es esa cercanía, poder inmediatamente acudir a Jesús, inmediatamente ir donde Él. ¿A dónde va usted cuando está enfermo? ¿A dónde va usted cuando tiene fiebre? ¿A dónde va usted cuando tiene una necesidad? A veces vamos a todos menos a Jesús. A veces acudimos a la medicina, a veces acudimos al paracetamol, acudimos a otras alternativas, al médico, al hospital. Pero ¿cuándo es que vamos a Jesús? Aquí inmediatamente Jesús es la primera alternativa. Y van donde Jesús. ¿Y Jesús qué hace? Se interesa. Jesús inmediatamente tiene interés. Y Él va donde está postrada esta mujer y la toma de la mano. Y seguramente en ese momento Jesús ora, eleva una oración al cielo. Y por supuesto que la respuesta inmediata se hace notar, y esta mujer inmediatamente recibe sanidad y se levanta, y entonces esta mujer está restablecida, completamente sana. Mis queridos, qué bueno es tener al Señor en nuestras vidas. Qué bueno es que en los momentos de aguijones, en los momentos difíciles, contemos con Jesús. Y Pedro y los discípulos en los momentos difíciles contaban con Jesús. Y ellos acudían a Jesús en el momento que era necesario. ¿Puede usted imaginar este cuadro? La suegra de Pedro, gravemente enferma. Ahora ella está restablecida, está en pie, se levanta. Pero este pasaje termina diciendo que ella inmediatamente comenzó a servir a Jesús.
Mi querido y mi querida, cuántas bendiciones, cuántos beneficios hemos recibido de Dios. Los que somos salvos hemos recibido el beneficio más grande de la salvación. Ese beneficio no podemos pagarlo con plata. No solo hemos sido sanos, sino que hemos sido salvos. La pregunta es, ¿estamos sirviendo al Señor? ¿Estamos entregándole nuestro esfuerzo, nuestra dedicación a Él? ¿Estamos amándolo a Él por sobre todas las cosas? Queridos míos, ¿cuántas veces Jesús ha sido tu sanador? ¿Cuántas veces Jesús ha sido tu ayudador? ¿Cuántas veces Jesús ha sido tu auxilio? ¿Le estás sirviendo? ¿Estás verdaderamente, después de ser beneficiado por Él, estás dispuesto a servirle? ¿En verdad estás sirviendo al Señor? Y los que somos salvos, los que tenemos a Cristo en el corazón, que hemos recibido el beneficio más grande, ¿le estamos sirviendo? ¿Estamos verdaderamente amando a Dios? ¿Estamos verdaderamente en pie después de recibir tan grande beneficio, el perdón de nuestros pecados? ¿Estamos en pie sirviéndole a Él? Mis queridos, este testimonio, este milagro de que Jesús sana a la suegra de Pedro, tiene que ver con eso. Tú, al igual que la suegra de Pedro, has recibido muchos beneficios. Cristo ha sido tu ayudador, Jesús ha sido tu auxilio, Jesús ha sido tu sanador, Jesús en muchos ha sido salvador. Pues lo mínimo que tú y yo debemos hacer es servirlo y servirlo con todo el corazón. Que en este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo en que tú te deleites sirviendo al que te beneficia tanto, al que es tu sanador, tu auxilio, tu ayudador, tu salvador, mi salvador. Dios te bendiga.